There's some dust in the golden hour. How much our stones have stood through the fire. Can we be as strong and still reflect light? Jerusalem, please teach me, am I doing it right? La 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 la. La la Hola, la. Hola Raquel, ¿qué tal? gracias. Gracias, Gracias a ti. Thalía. Thalía Lasri es cantautora española, pero que vives en En Jerusalén y Jerusalén. sí, y vas a presentarnos tu música y bueno, y te vamos a hacer más preguntas, por supuesto, para conocerte un poquito mejor. Aunque muchos de ustedes verían a Thalía en un acto muy relevante aquí en Radio Sefrat, en España, cuando se entregó el premio Maimónides a Felipe González. Cuéntanos, Thalía. Bueno, ese día, primero de todo, muchas gracias Raquel, muchas gracias Un por tenerme, placer. por tu tiempo y por el interés. Sí, efectivamente, yo soy de Madrid, hice Aliyah, inmigré a Israel hace un año, en plena guerra, de hecho. Y nada, escribí esta canción durante la guerra de Irán, desde el propio búnker. Y una cosa llevó a la otra y la acabé sacando. Es más que nada relevante ahora que estamos volviendo a hablar de Irán y toda mi fuerza, tanto los iraníes como israelíes, como gente de todo el mundo afectada. Y efectivamente, la primera vez que canté, digamos, para el público judío y simpatizante de Israel fue durante el premio Maimónides del año pasado, que fue entregado a Felipe González y fue una improvisación porque el propio cantante que tenía que venir, que era un niño que conozco que tiene un talento impresionante, se quedó atrapado por la Dana y no pudo venir de último minuto y me hicieron cantar a capela Shema Israel, que muchos conoceréis. Bueno, que fue una versión que nos encantó, que nos emocionó. Hablabas de hacer aliyá. Si te parece, Sí. nos cuentas un poco qué te hace emigrar a Israel en estos momentos y luego seguimos hablando de tu música. No sé si la sensibilidad como artista fue uno de los motivos que te empujaron a querer estar en la tierra de los judíos ahora mismo. Pues muchas gracias, es una buena pregunta. El tema de la música es posible que me haya empujado. Yo llevo cantando desde pequeña. Toda mi familia estaba en coros, etcétera, y yo como que iba con ellas a cantar también, a meterme en cualquier voz y al final le acabó siendo cada vez más serio. Eh, con Patricia del Olmo acabé teniendo clases particulares y como que me sacó realmente todo lo que llevaba dentro la posibilidad, ¿no? de verme como artista y no solo como cantando para coros o en el colegio de solista. Em, yo crecí en ambientes no judíos, o sea, mi familia es practicante desde siempre, pero sí que estuve en un colegio no judío, en una universidad pública española y siempre o casi siempre siendo la única judía. Entonces, siendo un poco Hannah Montana, ¿no? Intentando equilibrar entre los dos mundos, cuánto digo, a quién digo, y si digo cuánto hablo de Israel, cuánto no hablo de Israel. Em, de hecho, en el colegio solo se lo dije a mi grupo de amigos y no lo decía mucho más e incluso llegué a tener problemas con algunos profesores por, eh, por hacer Shabbat y me querían hacer quedarme hasta viernes muy tarde y era muy complicado. Y en la propia universidad, pues de hecho, sin que sea realmente aposta, pero mi mejor amiga durante 6 años resultó ser hija de un gazatí. Entonces, eso fue un gran challenge a mi propia eh,
Sí, a mi propia Zeut. Ahora me A salen las tu, cosas en a tu propia eh, identidad, ¿no? Tu propia... identidad, gracias. Sí, estoy estudiando tanto hebreo que me sale en inglés. Perdona. Nada, un placer escucharte en Em, hebreo también. Gracias. Y la verdad que el propio 7 de octubre, bueno, nos dio un revuelco a todos. Esta amiga en particular, muy, muy a mi sorpresa, porque no me lo esperaba. En momentos anteriores sí que me defendió incluso o me animó a irme a Israel. Yo hice mi máster en Israel antes de hacer Aliyah. Soy ingeniera biomédica y hice un MBA de innovación aquí y ahora estoy trabajando con startups aquí en Jerusalén. Y esa amiga acabó el 8 de octubre justificando el 7 de octubre por redes sociales sin decirme nada. Y bueno, cuando estás en la universidad, una mejor amiga es tu mundo entero, ¿no? Em, y eso, pues sí, fue un gran revuelco. Fue muy duro, tuve que responderme a mí misma muchas preguntas eh, y empecé a cantar otra vez. O sea, empecé a cantar de otra manera. Es decir, yo ya había compuesto antes del 7 de octubre como canciones más infantiles, más monas, ¿sabes? O canciones para mi familia, pero si no, en general haciendo covers y tenía como un pequeño bloqueo para componer. Y el 7 de octubre me desbloqueó algo. Y la primera canción que compuse, tengo varias canciones en verdad, Light Again, que he cantado antes, es la única que he sacado, pero tengo varias canciones y la primera que escribí después del 7 de octubre se llama ¿Con qué ojos? Y es un rezo a Dios preguntándole, explícame con qué ojos ves todo el mundo para que esto tenga algún sentido. Eh, ¿Podemos oír un poquito de esa canción, Talía? ¿O es mucho? ¿O sí, te pongo en un sí, aprieto sí, muy sin grande? problema, sin problema. Te canto igual el estribillo. Así que tú, que guardas todos los secretos, que entiendes de sufrimientos, dame una pista o dos. Recógeme de mis pedazos y saca tinta azul. Píntame un mapa a trazos con destinos en común. Apiádate de mis hermanos, trae paz de norte a sur, que necesitamos luz. Bueno, Oh, es preciosa, Talía. Estás siendo muy muchas gracias. generosa. Muchísimas gracias. Pues Gracias a ti. aparte de la preciosidad de la canción y desde dónde la compones, al habernos contado la historia de tu amiga, bueno, pues va a hacer que mucha gente se identifique contigo porque todos hemos tenido ese tipo de pérdidas, Sí, ¿no? sí, Y no de soy para nada un caso confrontación. aparte, simplemente sí que igual la proximidad de de esa relación en concreto sí me chocó mucho y me hizo aprender mucho también. Entendí mucho del otro lado y entendí también que aunque alguien te quiera y te quiera entender, los medios y el ruido, ¿no? del, del mundo, de los medios, de la manipulación en extremos y de lo que... O sea, de verdad que la sensación fue que no se ha hecho el mundo, ¿no? Que, que, me, que ya no me puedas ver como tu amiga, como quien soy, como quien conocías durante 6 años. De repente soy la representación de todo lo horrible que estás viendo y no estás viendo todo lo horrible de mi lado. Eh, ¿No? y, y también la incapacidad de escuchar cuando el dolor es demasiado fuerte, cuando la información emocional es demasiado fuerte y, y que las propias batallas también a veces hay que escogerlas y no tener que sobreexplicar como he crecido haciendo, ¿no? O sea, incluso siento que me sobreinformé de los dos lados para intentar explicar y llegado el momento en el que más tenía que explicar o más quería explicar, la persona del otro lado no
no tenía esa capacidad de recepción. Ya, la Y eso obviamente impermeabilidad, ¿no? Ujú. sí, nos ha pasado a muchísimos y en cuanto empecé a hablar de ello, cantar sobre ello, una canción sobre eso en particular que se llama Give Me a Break, tipo, dame un respiro, que yo también soy humana, yo también sufro. Em, Mucha gente se vio Reflejada, identificada claro. y reflejada y también al hacer Aliyah, al venir aquí a Israel y empezar a contarlo y a empezar a soltarme un poco más, a ser más yo. En verdad, pedir menos permiso ni perdón y simplemente ser yo y, y compartir y hacer el bien alrededor mío todo lo que podía y entender los matices mucho más allá de todo lo político. Creo que donde lo pude plasmar mejor fue en la música y justamente de donde me salió más del alma, porque tengo la impresión de que no lo ha escrito mi cuerpo ni razón. Realmente Light Again lo parí, ¿sabes? En plena guerra me sorprendió que lo que me salió fue bonito, fue Pues, esperanzador, fue ujú. en plenos booms, oyendo eh, los aviones por encima y con los nervios a flor de piel y todo, al final lo que salió fue bonito. Seguro, vamos a hablar de esa canción un poquito más tarde, pero voy a abusar de ti, de tu amabilidad. ¿Nos cantas un poquito de Give Me a Break? Uf, wow, ok. Simplemente que esta canción está en Instagram, pero no ha salido todavía, bueno, como tal en Spotify. Give me a break when the world makes no sense and we're left here defenseless while it's tearing us apart. Give me a break. Can you can we lay down our weapons and fix our broken hearts? Just give me a break. How much can it take when I've given all to you? Now there's nothing I can do. Can't you see my reality too? 'Cause I've been your shadow all this time, defying gravity. You've made me redefine unconditionality. How can you pretend that I just go on normally? So give me a break and try at least to remember me. Muchas Lo podemos, gracias. lo podemos volver a hacer, pero me salió raro. No, te ha salido perfecto. Además, vamos a poner las canciones con la música y para que nuestros oyentes puedan disfrutar de todo Seguro, aunque lo no, que nos aunque no esté en regalas. Spotify, no pasa nada. Seguro, seguro, no te Vale. preocupes. Thalía, creas esa canción sobre Irán en ese ataque en el refugio y ahora esa canción, bueno, pues toma otra importancia, se añade otra capa más, ¿no? Totalmente. La guerra de Irán fue una experiencia que sabía que podía llegar a tener. No, no te vas a Israel en plena guerra diciéndote no va a pasar nada, todo bien. Es una posibilidad que tienes en mente, pero es verdad que una vez que pasa y te encuentras ahí y te dicen no salís del refugio hasta nuevo aviso, no podéis iros más lejos que 20 metros del refugio. Esto es serio, es una cuestión de que Irán ya tiene capacidad nuclear. Entonces oyes la palabra nuclear y dices, ah, esto es distinto. Ya había tenido alarmas antes, pero de repente fue realmente otra cosa. Una de mis mejores amigas aquí se iba a casar. Entonces, la guerra empezó entre el 12 y el 13 de junio. Su fecha de boda era el 15 de junio. Obviamente el 15 fue cancelado y contra todo pronóstico, terminó sí casándose el 17. En plena guerra, éramos unos 30. O sea, lo máximo es Eso lo, solo lo pasa en máximo. Israel, ¿no? Solo pasa en Israel y yo
imagínate saliendo, era como esas horas en las que ya empiezas a calcular, creo que a estas horas Irán no, o sea, hay como más tendencia en atacarnos de tal hora a tal hora, entonces de tal hora a tal hora creo que estoy bien. Y me ves poniendo un vestido de boda saliendo del refugio y todos mis amigos del refugio, porque estábamos en el Ulpan, en el estudio, en el sitio interno de estudio de hebreo cuando haces, cuando emigras a Israel para, y éramos, bueno, al menos no me tocó sola, realmente fue vivido de forma colectiva, pero también en microcosmos, ¿no? Y me ven todos salir, ¿a dónde vas? Digo, a una boda. ¿Cómo? Sí, o sea, puedo ir andando y justo es aquí dentro de Jerusalén y justo empiezan a haber buses y justo ya nos dicen que podemos estar un poco más lejos que del refugio y voy, No, sí. voy. Es una de mis Mm. mejores amigas y claro, con el corazón en la mano de que no pase, no haya una sirena justo en medio Totalmente. del... Talía, nos cuentas una de las realidades que vivís los israelíes en en estos tiempos tan complicados. La música muchas veces o muchas veces o casi siempre, y en estos casos siempre es un refugio, ¿no? ¿Qué quieres contarnos con tu música? ¿Qué quieres transmitir con estas canciones? ¿Y qué mensaje le darías a la gente que está ahora luchando en Irán por las libertades? Justamente el tema de la boda fue lo que me hizo cambiar el chip. En el judaísmo te dicen que no puedes parar una guerra casi por nada. Una guerra, una boda. No puedes anular una boda casi por nada. Tienes que hacerla aunque solo hayan dos testigos. Y, y es una mentalidad realmente eh, que quise ilustrar en la canción. Primero hablo de The Wedding Tune, pero también hablo, y es la única parte en hebreo de la canción, que dice Aval nifjar shuv bahaim, pero elegiremos de nuevo la vida. Y lo saco del libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, el Deuteronomio, que dice, es Hashem, Dios, hablándonos directamente, diciendo, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es algo, te diría que es el leitmotiv de la cultura israelí, religiosa o no. Porque la vida y la muerte también, aparte de la protección, etcétera, y la defensa y a nivel más militar, también a nivel interno es, ¿qué es la muerte interna? Es deprimirse. ¿Y qué es la vida? Es aprender a ver lo bueno, incluso dentro de lo más difícil que te pasa en la vida. ¿Y qué me pasó durante esos 12 días? Sí, tuve crisis de ansiedad, sí, no dormí durante 12 días, sí, me puse enferma durante un mes entero después, pero durante me hice unos amigos que se van a quedar para toda la vida, eso lo sé. Aprendí, maduré de golpe, vi más allá de los headlines, de lo que los medios, lo que te dije, todo el ruido que nos quieren hacer entender y al final somos todos personas bajo bombas intentando calmar a nuestras madres. Eh, en la distancia Ya. además, perdón mamá. Eh, y, y a las personas que están luchando por su libertad y su vida ahora mismo en Irán, y las que están sintiendo ese mismo desgarre también iraníes en todo el mundo que han huido de Irán. Muchos tenemos unos 250.000 aquí en Israel que justamente tenían a dónde huir. Muchos, por desgracia, no. Se han quedado ahí y ahora están luchando por todos, por ellos y por nosotros y por el mundo libre en general. Eh, que rezamos, que rezamos por ellos, que somos uno en esto, que,
y que Dios nos ayude y al final sé que nos ayuda, tiene sus propias maneras y es impresionante cómo a través de la historia, primero a nivel histórico, Persia e Israel siempre han sido pueblos hermanos. Toda la historia de Ciro y tal, y creo que están ya planeando los acuerdos de Cyrus, como los acuerdos de Abraham, incluso antes de que haya paz, pero ya mirando, looking ahead, ¿sabes? Tipo, ya mirando, vamos a ser optimistas y vamos a pensar en la vida y vamos ya a ver cómo lo hacemos y Ujú, esa es la sensación, ujú, que ya vemos la luz, de alguna manera, aunque ahora sea la oscuridad ujú, más horrible y los propios Hatufim, los secuestrados, te lo dicen. En la oscuridad más horrible es donde empiezas a ver la luz y es donde más tiras de esperanza y de fe, de Muna. Y es un poco lo que nos está pasando a todos y lo que te despierta la propia guerra y es un wake-up call, como una llamada a despertarte a la de acción. ver Ujú, lo importante que es lo importante en la vida, no pararte en temas políticos, no pararte en temas pequeños, sino de verdad de ver lo importante y cómo se avanza y cómo te centras en ujú. la luz. Y Y ese con, es el mensaje sí, de la canción, es muy sencillo, it's light, it's dark and it's light again. La vida no tiene que ser perfecta, solo luz, solo buenas noticias para ser feliz, pero tienes que saber que siempre vuelve la luz y tienes que trabajar por esa luz. And we dance, we cry and we dance again y ese contraste hace que bailes más después. nos vamos con un poquito de tu música, con esa canción, nos despedimos. Con gusto. Gracias, Thalía. Muchísimas Gracias gracias a por ti. la entrevista y por tu música. Muchísimas gracias, Raquel. But don't look up, that's not a shooting star. What makes a mate? One writes a song, one hides, one swears the siren's wrong. It's light, it's dark, and it's light again. We dance, we cry, and we dance again. What a crazy world we're living in. אבל נבחר שוב, שוב בחיים.